Bien, vamos entonces ahora a considerar otro caso especial de vectores aleatorios. Vamos a suponer que x igual a la n-upla x1, x2 hasta xn es un vector aleatorio n-dimensional definido sobre un espacio de probabilidad omega fp. Vamos a decir que x es un vector absolutamente continuo o equivalentemente que las variables aleatorias x1, x2 hasta xn son conjuntamente continuas si existe una función no negativa e integrable de tal manera que la probabilidad de que x1, x2 hasta xn pertenezca al conjunto C es igual al integral múltiple sobre C de esa función, o sea, de f de x1, x2 hasta xn, de x1 hasta de xn con C, un conjunto Borel de Rn. De aquí ya habíamos comentado que en ese caso la integral de menos infinito a infinito, de la integral de menos infinito a infinito, etcétera, de esta función pues tiene que dar 1. Y además también teníamos que la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x1, x2 menor o igual que x2 hasta xn menor o igual que xn es igual a la integral de menos infinito a x1, de la integral de menos infinito a x2, etcétera, hasta la integral de menos infinito a xn de f de t1, t2 hasta t y integral con respecto a t1 hasta t. Es decir, que la función de distribución acumulativa de las variables aleatorias x1, x2 hasta xn se puede obtener como un integral con respecto a la función de densidad. Entonces, vamos ahora a continuación a demostrar la siguiente proposición. Supongamos que tenemos x1, x2 hasta xn, un vector aleatorio absolutamente continuo, con función de densidad de probabilidad conjunta f. Como no les había mencionado, esta función f se acostumbra a llamar función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x1, x2 hasta xn. Entonces volvamos sobre esto. Entonces vamos a suponer que x igual a x1, x2 hasta xn es un vector aleatorio absolutamente continuo con función de densidad de probabilidad conjunta f, y que las funciones de densidad marginales, o sea, las funciones de densidad de cada una de las variables aleatorias x sub i, con i variando de 1 hasta n, son f de x sub i. Entonces, vamos a demostrar que las variables aleatorias x1, x2 hasta xn son independientes si y solamente si la función de densidad de probabilidad conjunta es igual al producto de las marginales. Entonces, veamos a ver por qué razón esta proposición es cierta. Vamos a comenzar suponiendo que la función de densidad de probabilidad conjunta es el producto de las marginales, y vamos a tratar de demostrar que las variables aleatorias son independientes. Ya sabemos que demostrar esa proposición es equivalente a demostrar que la función de distribución conjunta de las variables aleatorias x1, x2 hasta xn es igual al producto de las funciones de distribución marginales. Entonces veamos a ver. Entonces supongamos que se satisface asterisco, o sea que la función de densidad de probabilidad conjunta es el producto de las marginales. Entonces, vamos a ver qué ocurre en ese caso. Entonces, lo que nosotros obtendríamos aquí es que la función de distribución acumulativa conjunta de las variables aleatorias x1, x2 hasta xn, que ya sabemos que corresponde a la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x1 hasta xn sea menor o igual que xn, pues esto va a ser igual a la integral de menos infinito a x1, de la integral de menos infinito a x2, etcétera, de la integral de menos infinito a xn de la función de densidad de probabilidad conjunta que la hemos denotado f. Entonces llamémosla f de
f de y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, y estamos integrando entonces con respecto a y sub n y con respecto a y sub 1. Entonces, esto nos va a dar igual por la hipótesis a la integral de menos infinito a x sub 1 de hasta integral de menos infinito a x sub n del producto y variando desde 1 hasta n de la función f de x sub i evaluada en y sub i, y esto pues integramos con respecto a y sub n, integral con respecto a y sub 1. Pero sabemos que entonces esta integral múltiple se puede expresar a su vez como el producto y variando de 1 hasta n de las integrales de menos infinito a x sub i de f de x sub i, y sub i, y aquí integramos con respecto a cada una de las y sub i, eso pues por resultados del cálculo en varias variables. Y esto entonces nos estaría dando producto y variando desde 1 hasta n, como las f de x sub i son las funciones es la función de densidad de la variable aleatoria de x sub i, entonces la integral de menos infinito hasta x sub i de esta función pues nos está dando la función de distribución de la variable aleatoria de x sub i evaluada en el punto x sub i, con lo cual queda entonces demostrado que la función de distribución acumulativa conjunta de las variables aleatorias x1, x2 hasta x sub n es igual al producto de las marginales. Y esto, pues, esto es válido para todo x1, x2, etcétera, hasta x sub n en Rn. Bien. Luego, aquí ya la conclusión es que x sub 1, x sub 2 hasta x sub n son variables aleatorias independientes. Veamos ahora la otra implicación. Entonces, para mirar la otra implicación, vamos entonces a suponer, pues tenemos ahora en este sentido, vamos a suponer, entonces, supóngase que x sub 1, x sub 2 hasta x sub n son variables aleatorias independientes. Entonces, tendríamos lo siguiente. Entonces, tendríamos que la función de distribución acumulativa conjunta va a ser igual entonces al producto de las marginales. En otras palabras, tendríamos que la integral de menos infinito a x1 de la integral de menos infinito a x sub 2 de la integral de menos infinito a x sub n de f de x de, llamemos y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, ¿sí? Y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, y aquí integral con respecto a cada una de ellas, pues esto ya sabemos que es igual a la función de distribución acumulativa conjunta x1 hasta x sub n evaluada en el punto x1 hasta x sub n. Como estas variables son independientes, entonces esta función de distribución acumulativa conjunta va a ser igual al producto y variando desde 1 hasta n de las funciones de distribución marginales, por ser las variables aleatorias independientes. Pero esto es lo mismo que tener producto y variando desde 1 hasta n de la integral de menos infinito hasta x sub i de f sub x sub i de y sub i integral con respecto a y sub i. Y entonces
Ahora de nuevo, por resultados del cálculo, esto nos estaría dando igual a, entonces, integral de menos infinito a x1 de hasta integral de menos infinito hasta x sub n de f sub x1 evaluado en y sub 1 por hasta f de x sub n evaluado en y sub n y integral con respecto a y sub n hasta integral con respecto a y sub 1. Y esto lo tendríamos válido para todo x sub 1 hasta x sub n elemento de r sub n. Entonces, aquí estaríamos entonces teniendo que la integral dada en 1, la integral dada en 2 son iguales y por las propiedades de la integral de Lebesgue, entonces por las propiedades de la integral de Lebesgue se obtiene la integral de Lebesgue. Podemos concluir se concluye de estas dos expresiones, o sea, de 1 y 2, que la función f evaluada en x1 hasta x sub n es igual a función de densidad de la x1 evaluada en x1 por función de densidad de la x sub n evaluada en x sub n, y esto para todo. Aquí de los resultados de propiedades de la integral de Lebesgue podemos concluir que esto se tiene para casi todo x sub 1, x sub n, elemento de Rn, con lo cual estaríamos entonces obteniendo el resultado.